Una cosa, Tarita, te voy a poner, perdón, host. Te pongo Vale, fantástico. que tienes que cambiar, que pone la presentación. Ok, muy bien. Pues primero dar la bienvenida a todos y a todas. Qué bueno que estáis aquí porque este tema es muy interesante. De hecho, viene mucho a puntuar algo que está cada vez más en la mira, ¿no?, de los estudios de los científicos en cuanto a la salud, que es la epigenética, ¿no? Y aquí tenemos el gran punto del sulforafano. Y ahora entraremos. Agradecer a Eriki, a Nutripraxis, a Serpens, a Casapía, por estar aquí compartiendo esta información. Me encantó hacer esta presentación porque hay cantidad de estudios muy interesantes y sabéis que de las plantas muchas veces es difícil llegar a estudios clínicos y en este caso pues sí que hay estudios clínicos. Entonces es siempre interesante ver cuando realmente se abre una puerta así a una mayor validación y una mayor coherencia en cuanto a dosis dependencia, biodisponibilidad y forma de funcionamiento de un fitoquímico en el organismo para aportar salud. Y realmente muy interesante. Sin más, pues vamos empezando, que tenemos mucho de lo que hablar. Voy a hacer la presentación y al final pues hacemos las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? A ver aquí. Vale. Podéis ver, ¿verdad? Sí. A ver que cojo un... A ver, un momentito ahora. Vale, primero de todo, pues Serpens Casapía y yo Talita, decir que yo soy naturópata, estoy formada a más de 10 años, soy especialista en ortomolecular y fitoterapia, doy clases en ISMED de fitoterapia ortomolecular y también paso consultas de naturopatía. Y ahora me estoy formando en dietética en el RUS de Lluvia. Y bueno, ahí profundizando en el tema de la nutrición funcional, que me parece realmente la naturopatía avanzada, digamos así. Bueno, aquí nada más un lembrete de que esto es un webinar informativo. Toda la información que estamos compartiendo aquí se basa en estudios publicados a los cuales todos tenéis acceso. Si alguien quiere, podemos pasar la lista de toda la webografía, ¿no?, que viene principalmente de PubMed o la revista Nature, o el British College of London, bueno, de distintos sitios donde hay publicaciones científicas y podemos compartir sin ningún problema. Entonces, meramente informativo, obviamente eso no es una consulta, ¿no? Si se necesita cuidar la salud, es importante buscar a un profesional cualificado y para nada pretende Reemplazar. dar recetas y ni cambiar diagnósticos médicos. ¿De acuerdo? Eso quede claro, es importante. Pues vamos allá. ¿Qué es el sulforafano, no? El sulforafano es una sustancia azufrada que proviene del mundo de las brasicáceas, de la familia de las brasicáceas. La familia brasicácea, que antiguamente era llamada crucífera y hasta hoy también se utiliza mucho el nombre crucífera, es una familia botánica muy amplia, ¿sí? Y es un heterócido, un S-heterócido. ¿Qué es un heterócido? Es una molécula donde tenemos una glucosa, ¿sí?, que está unida a otro tipo de molécula, que puede ser distinta. En este caso, la molécula, esta glicona, es una molécula azufrada, ¿sí? Entonces, en la planta está unido a esta glucosa y cuando la planta es triturada, ¿sí?, se activa una enzima que se llama mirosinasa, que ahora veremos,
Y entonces ese glucosinolato se va a cambiar, se va a activar, se va a transformar en otro. Pues muy bien. Los glucosinolatos o tioglicósidos es otro nombre para lo mismo. Están en la familia de las brasicáceas. La familia de las brasicáceas es formada por muchísimas plantas, pero en que más conocemos, que más utilizamos en el día a día, son las coles, coliflor, brócoli, col de Bruselas, berza, el kale o kale, como se le llama aquí, ¿no? La lombarda, ¿sí? La mostaza, el rábano picante o horseradish, el wasabi, el berro. Y luego, entre las plantas medicinales, que aquí también utilizamos bastante, está el Syncytium, que es el erísimo, la Capsaea bursapastoris, que es la bolsa de pastor, y la Tropeelum majus, que es la capuchina, ¿no? También son ricos en glucosinolatos, ¿sí? Pero dentro de todas estas especies, ¿sí? Esos géneros especies, el más representativo en cuanto a cantidad de sulforafano, y ahora aquí vamos a hacer una diferencia, es el brócoli. Más bien es la semilla, el germinado del brócoli, ¿sí? Entonces es importante entender, o sea, es decir, todas estas brasicáceas contienen glucosinolatos, pero esos glucosinolatos son distintos en cada una de ellas, no son idénticos. Es importante, es decir, no es lo mismo que yo coma brócoli a que coma mostaza, a que coma rábano. Y tampoco es igual según qué parte de la planta come, cómo la como. Eso es importante entender, ¿vale? Entonces, veremos que estos glucosinolatos, esas sustancias azufradas, ¿no? Devienen de aminoácidos y según el aminoácido del cual deviene va a cambiar el glucosinolato que presenta la planta, ¿sí? Entonces, como os he dicho, este principio activo está encerrado en la planta junto con una molécula de glucosa y cuando la planta es machacada o triturada, ¿por qué? Por pues, un animal que va a comer la planta, ¿no? Entonces se activa esta enzima que es la mirosinasa, que es una enzima que va a hidrolizar el glucosinolato y este glucosinolato tendrá, en este caso, hablando de las coles, el berro, el wasabi, que son ricos en sulforafano, te van a devenir en dos tipos de moléculas. Uno es el glucorafano, que va luego a devenir en sulforafano, y el otro es la glucobrasina, que luego va a devenir en indol 3-carbinol, que seguro que algunos de vosotras, habéis escuchado hablar. También haremos la diferencia ahí entre sulforafano, indol 3-carbinol, que también es algo importante de entender porque no es lo mismo tomar sulforafano que indol 3-carbinol. Bueno, entonces, tanto el glucorafano como la glucobrasina provienen del glucosinolato de las brasicáceas y son isotiocianatos, ¿sí? Muy bien. Entonces, la mirosinasa es una enzima que está presente en esta familia. El brócoli tiene mirosinasa, las coles tienen mirosinasa, la mostaza es riquísima en mirosinasa. Podemos decir que las semillas de mostaza dentro de esos representantes de la brasicácea es el más rico en mirosinasa. Y esta se activa con el triturado y se desactiva con el calor. Aquí también tenemos otra pista importante que es cuando cocinamos el brócoli o las coles mucho, ya no tenemos, ¿sí? Ya no vamos a tener mirosinasa y por lo tanto no vamos a hacer esta vía bioquímica que comentábamos anteriormente, ¿sí? Y entonces no vamos a tener ni sulforafano ni indol 3-carbinol, ¿de acuerdo? La mirosinasa también puede ocurrir de forma natural en nuestro intestino, pero depende mucho de la calidad y la variedad de nuestra microbiota. Entonces no es tan fácil y es difícil saber. Es difícil saber si tu microbiota o tu fisiología puede o no, ¿no? Transformar este glucosinolato en mirosinasa.
Otra cosa que veremos también es la disponibilidad. Aquí estoy teniendo un pequeño... Ahora, vale. También va a afectar la acidez o no de nuestro estómago, pero verdaderamente el componente en cuanto a mirosinasa es a nivel de microbiota y sabemos que nuestra microbiota no es que esté allá tan maravillosa, más bien todos tenemos una microbiota bien afectada porque casi todos nosotros, menos mal que no todos, hemos tomado muchos antibióticos de pequeño por enfermedades, ¿sí? O gente que sigue tomando muchos antibióticos innecesarios y esto causa una disbiosis que es bastante difícil de revertir, ¿no? Y fuera, aunque hoy por hoy no se tome antibiótico, simplemente el antibiótico que está en el agua y que va a través de los animales principalmente que ingerimos, pero también de las verduras porque está en el ciclo del agua, ¿no? Restos de antibióticos un montón, pues claro, eso también afecta nuestra microbiota grandemente, sin hablar de otras toxinas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta diapo que nos enseña los dos caminos, ¿no? Aquí tenemos la glucofarina, que es la que se convierte en sulforafano, ¿sí? Aquí podéis ver, yo quería utilizar una, una varita que hay aquí para poder, pero se me desaparece el... A ver. Un momentito, a ver si la encuentro porque eso me va a ayudar mucho a tener un puntero, ¿sabes? No sé por Buscas qué el no estoy... tablero, ¿no? ¿Ah? ¿Qué buscas? Un puntero, es que Ah, aquí abajo hay un puntero, lo que pasa es que pierdo el... por algún motivo no me funciona bien el... A ver, ahora sí. Lo voy a coger. Eh, a ver. Esto debería ser un puntero, ¿ves? vale. No, Ok. no es esto. Hay uno que es como un puntero, pero bueno, no sé por qué no lo consigo. En fin, es muy útil porque puedo, a ver, Queda así si quieres, ¿ah? Porque no está. no me deja, Ya, ya, no ya. funciona, es igual, no pasa nada, vamos a dejarlo Sí, porque déjalo no. así. Está bien, Tonita. Sí. Bueno, pues sigamos. Entonces, vale, aquí tenemos los dos caminos, ¿sí? Como podéis ver, aquí tenemos la glucofarina que con la acción de la mirosinasa se va a transformar en sulforafano y aquí abajo veréis, si podéis ver abajo, es que yo no puedo ver, no sé qué está pasando, pero yo no Sí, puedo ver. lo vemos, ¿ah? Ah, Nosotros. vale, solo yo que no veo. Vale, de acuerdo. A ver, jolines. Ah, vale. Ok. Vale. Y la glutamatina, que también con la acción de la mirosinasa, pero que va a rendir indol 3-carbinol. ¿Cuál es la diferencia entre sulforafano e indol 3-carbinol? Ambos son glucosinolatos, pero ambos necesitan la mirosinasa, ¿sí? Ambos necesitan en el estómago un ambiente alcalino, pero el indol 3-carbinol, cuando llega en el intestino, necesita un medio ácido para convertirse en DIN. El DIN es la molécula activa del indol 3-carbinol. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, cuando veamos cómo funciona el sulforafano me entenderéis mejor, pero voy a hacer un pequeño resumen que es un punto muy básico y muy importante de diferencia es que el sulforafano inhibe la fase 1 de desintoxicación hepática y activa y estimula la fase 2. Y veremos por qué eso es importante. Mientras que el DIM o el indol 3-carbinol activa las dos fases. ¿Vale? Ese es un punto importante. Luego, según estudios, ¿sí? El indol 3-carbinol y el DIM en concreto tienen alguna controversia en cómo actúan frente
a la regulación de la oncogénesis, ¿sí? Mientras que el sulforafano no tiene esta controversia, está bastante claro cómo actúa. Esa es la diferencia. Digo eso porque, claro, tenemos estos 3 productos en el mercado, el indol 3-carbinol, que fue el primero a salir, después vino el DIM y por tercero vino el sulforafano, ¿sí? Y entonces yo creo que es importante entender un poco esta diferencia y cuándo utilizar uno o otro o cuál utilizar. ¿Sí? Aún hay que profundizar más, hay que hacer más estudios, pero es importante entender que son diferentes. No es lo mismo tomar una cosa que la otra. ¿De acuerdo? Solo, Otra cosa importante en tener en consideración es que el sulforafano está en las semillas, principalmente del brócoli, ¿sí? Y principalmente la semilla germinada es donde tenemos mayor biodisponibilidad, mientras que el indol 3-carbinol está en las crucíferas adultas, ¿sí? La mayor parte está en el brócoli adulto, en la col de Bruselas es lo más rico en indol 3-carbinol y es en la planta adulta, ¿sí? ¿puedo Bueno, hacer aquí tenemos, solo una paréntesis, Talita, si me sí, permites? claro. Sí, sí, nada, que debería haber empezado con esto, pero es que todos sabemos que el brócoli está bueno por la salud, al menos es lo que nos decían las abuelas, ¿no? Y al final parece mentira, pero solo es desde los años 92, 93, al final que sabemos un poco más sobre el brócoli. Entonces, el principio activo interesante se llama justamente sulforafano. Por eso se trata un poco del secreto del brócoli, como lo hemos comentado como título del webinar. Dicho esto, todo lo que os vamos a presentar ahora a nivel de escala humana es muy reciente. 92, 93 son hace 2 periódicos. Entonces, pero seguro que eso nos ayuda a aclarar, a entender, dar una perspectiva, una luz sobre los que decían las abuelas, pero también vinculándolo con lo que tú decías, Talita, veremos que el brócoli no es para todo el mundo al final, porque no se da brócoli, no se suele dar brócoli normalmente, bueno, más joven mejor, pero muchos no lo dan. Vamos a ver que, como decías tú, Talita, que la mirosinasa puede ser que la tengamos o no. Eso es interesante porque no todo el mundo soporta el brócoli de la misma manera. Y ahora tenemos un entendimiento de por qué es el caso. Perdón, Claro, voy a poner un muy poco de bien. contexto sobre el sulfrazano porque es esta famosa molécula que ahora tú vas a comentar más sobre las aplicaciones terapéuticas, y que ahora en Estados Unidos está más que la moda, es un tema súper, súper interesante a nivel oncológico. Sí, Perdón, está gracias. incandescente el tema del sulforafano porque realmente es muy interesante, como veréis. Bueno, pues aquí tenemos la vía metabólica, ¿no? A partir de los glucosinolatos, cómo actúa la mirosinasa, ¿no? Y aquí vemos una cosa importante también, que es si el medio está alcalino, vamos a tener isotiocianatos y entonces sulforafano, pero si el medio está ácido, es decir, si tomamos estas germinados de brócolis o esta cápsula, ¿no? Con medio ácido, pues entonces vamos a obtener nitrilos y azufre, incluso cianuro, porque son tiocianatos, que también tienen una molécula de cianuro y esto causa malestar, ¿sí? Por eso veremos a la hora de tomar, es importante comer algo o estamos planteando, no sé, se habrá de ver el tema de a lo mejor tomar un vasito con agua bicarbonato y entonces tomar la cápsula. Podría ser una forma también de no llegar a tener esos nitrilos de azufre que no nos interesa, lo que nos interesa es el sulforafano, ¿sí? Y no tener el malestar, sobre todo gástrico. Pero claro, Entonces, aquí ahora tenemos un punto entendemos. que es el Sí, malestar sí. y el otro punto es que no estás aprovechando, ¿no? La molécula. Sí, No, no, súper interesante porque hay muchísima gente, no sé para vosotros, pero que dicen que no soporta bueno, no digiere los coles de flor, no, los coles de Bruselas, perdón, coles de hay flor. que decir algo sobre esto, Eric, que es como la misma gente que tampoco, hay mucha gente que no soporta el ajo, las cebollas. Normalmente cuando las personas no soportan
los alimentos azufrados, que tienen gran cantidad de azufre, que es lo que pasa con el género Allium y las crucíferas, ¿no? Tienen mucho Claro. azufre, pues entonces es porque hay un problema hepático, ¿sí? Existe un problema hepático, hay una mala sulfatación, una mala glucuronidación, entonces es muy difícil de poder, y también suele haber disbiosis. Entonces, es a través de regular el funcionamiento hepático y la microbiota cuando vamos a mejorar la digestión de esos elementos azufrados. Y tengo que decir también que todos esos elementos azufrados son muy buenos para la salud, son grandes medicinas, tienen una importancia vital a nivel de regulación epigenética y realmente las personas que no lo toleran deberían ir trabajando su función hepática y su microbiota poco a poco, introduciendo muy poquito a poco para ir generando tolerancia, porque realmente son alimentos que no deberían faltar. ¿Eh? Principalmente ahora llegando en invierno, que hay en el huerto son crucíferas, pues, ¿no? Entonces, bien importante así el poder reeducar el cuerpo en cuanto a la digestión de los azufrados. Exacto. Bueno, los aminoácidos azufrados también entran en este grupo. Las personas que no toleran este tipo de alimento tampoco toleran pues los aminoácidos azufrados como la cisteína o la metionina, que son imprescindibles. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Bueno, vamos allá. Entonces, como decían las abuelas, ¿no? Pues ahora la ciencia lo ha probado en 2011, ¿no? 60% de las personas con una ingesta adecuada y grande de vegetales y frutas tienen 60% de mortalidad menor por todas las causas, y de los 60%, 20% de estas que consumían muchas crucíferas tenían 22% menos de mortalidad por todas las causas que no sean accidentales, claro. Imagínense, es muchísima diferencia, ¿no? Lo que hace el consumo, y aquí estamos hablando simplemente del día a día de comer, ¿no? Y viene muy a tono de lo que estaba comentando, el hecho de que si no toleras crucíferas, si no toleras la familia Allium, buscar la forma, ¿no? Tengo un caso pues de una persona que no puede comer ajo y mira, pero sí puede comer las hojas del ajo de oso y es de la familia Allium. El ajo de oso es altamente antiinfeccioso, tiene muchas actividades también, es mucho más suave y es una forma de ir creando esta tolerancia de la que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces es un poco buscar la manera. Y aquí vamos al grano principal de por qué el sulforafano, y ya no vamos a hablar de crucíferas, vamos a hablar de sulforafano, que es lo que nos interesa, porque como hemos visto, no son todas las crucíferas que van a llegar a sulforafano. No solo no son todas las crucíferas, sino que va a depender mucho de la forma que la preparemos, del punto de maduración, de cuál la parte de la planta, etc, etc. Entonces, hablaremos directamente de la molécula, ¿sí? Que es el sulforafano. Y entramos en la epigenética. La epigenética está realmente en la cumbre de la mirada científica, porque antiguamente pues se veía mucho la epigenética como algo casi místico, ¿no? Es como, el medio ambiente afecta la salud, el alimento afecta la salud, los pensamientos afectan la salud, ¿no? Y la epigenética viene a comprobar que sí, que todo esto es cierto, verdadero, y cada vez van más fino en cómo el medio afecta. Y de hecho, las pautas epigenéticas, es decir, el medio que ofrecemos a nuestras células, va a activar o no ciertas partes de nuestro ADN, es decir, hacer que se expresen o no. Incluso esta activación o no se pasa de generación a generación, ¿sí? Pero también puede ser reversible, que eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Hay una señora que es la abuela Margarita, que me encanta, que es una náhuatl de México, una abuelita que va por el mundo pues dando enseñanzas, y ella en toda su simplicidad decía, cuando te dicen
Ah, es que toda mi familia ha tenido cáncer. Ah, que toda mi familia ha tenido diabetes. Tú ya genéticamente tengo, voy a tener porque estoy marcado. Pues mira, la mayor parte de las enfermedades genéticas atienden como máximo 60%. Y gran parte de estas son como máximo un 10%. Y los otros 90% del libro que tenemos en nuestros genes. ¿Quién decide lo que se va a expresar o no? ¿Quién decide qué va a salir a la luz y qué se quedará guardado en el cajón? Pues muy bien, esto quien decide es la epigenética. Son estos factores que van a impulsar la llave que va a abrir ciertas informaciones que están escritas en nuestro código. Y el sulforafano tiene una actividad brutal aquí. De hecho, es la base de prácticamente toda la actividad que tiene. Por eso es importante entender esto porque es el esqueleto de sus acciones, según mi ver y según van trayendo pues los estudios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos factores nucleares que son proteínas que van a activar ciertas partes de esta información genética, es decir, va a sacar un libro u otro libro de la estantería de nuestros genes para ser leídos o no, o lo va a dejar en el cajón. Entonces tenemos el NRF2, que es un factor nuclear que activa más de 200 genes, y luego tenemos el NF-kappa beta, ¿sí? Que es otro factor que va a activar otros. Y así, esos dos factores regulan la expresión genética. El NRF2 es lo que nos interesa estimular. ¿Por qué? Porque es el que regula los elementos antioxidantes. Es el que regula los procesos antiinflamatorios. Ah, Talita, te hemos perdido. A ver. Ah, hemos perdido a Talita. Un momento, vamos a ver si la volvemos a encontrar. Perdone, un segundo, creo que se ha desconectado Talita. La vamos a volver a conectar. A ver. Hola, Hola, Talita. ¿qué ha pasado? Se ha ido la luz. ¿Sí? Ya está, ya está. A ver. Ay, madre, perdón. No te Y preocupes. ahora no funciona el vídeo. A ver. Tranquila, déjale un poco de tiempo. Pensé que te habías ido a Brasil ya. No se puede, Eric, no se puede ir a Brasil. Mira, me dais 2 minutos que apago y vuelvo a entrar, porque es que Sí, no. perfecto. Te miro para Perdón, invitarte. Mientras ves voy a... contando, lo siento mucho. No, no te preocupes, que son cosas técnicas que pasan. Sí, ahora vuelvo. Gracias. Un momento, solo lo siento, pero enseguida no se nos va a conectar Talita. A ver.
Vamos allá. Perdonad. Ahora voy a compartir de nuevo. Tu pantalla, sí. Chan, chan, chan. No sé si había preguntas mientras. Sí, si queréis, A ver. pero ya está aquí. Share. Ahora, Ok. ¿cómo sudar estando sentada? Vamos allá. Sigamos con esto, Pobre, que es toma el una sol. maravilla. Ya. Bueno, pues entonces esto, el NRF2 Es- activa más de 200 genes y estos genes tienen sobre todo, son muchos, de hecho son bastantes más de 200, pero la mayor parte de ellos tienen una acción desintoxicante porque van a activar las enzimas que sobre todo son enzimas antioxidantes, ¿sí? Como la glutathione, por ejemplo, y que hacen parte pues de la segunda fase de desintoxicación hepática, ¿no? Va a activar enzimas anticancerígenas como la catalasa, por ejemplo, ¿no? Va a activar ecosanoides antiinflamatorios, va a inhibir los proinflamatorios, ¿sí? Por lo tanto, va a regular toda la homeostasis celular. Ahora veremos un árbol muy interesante de cómo realmente funciona, ¿no? Esta ruta KIP1-NRF2 es una de es de la ruta más importante como citoprotectora. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la célula está bajo a un gran estrés, ¿qué tipo de estrés? Pues principalmente el estrés oxidativo, es que todo se traduce al final en estrés oxidativo, ¿no? Radicales libres de oxígeno, de nitrógeno, toxinas, ¿sí? Exceso de inflamación, mutaciones. Cuando la célula está bajo estrés, se activa NRF2, ¿sí? Y vamos a ver cómo el sulforafano hace que este camino, esta ruta metabólica, se active mucho más rápido y mucho más veces, aumentando esta capacidad citoprotectora. Es importante decir también que hay todo tiene los dos lados en el organismo, es decir, sin el NR-kappa, que es el proinflamatorio oncogenético, no viviríamos. Es decir, sin inflamación no vivimos porque cualquier cosa nos mataría. Sí, eso es importante entender. La inflamación es parte del proceso fisiológico y es importante. Pero la merma o el déficit de NRF2 va a traer los problemas de sobreinflamación, de no regulación de la división celular, de no capacidad desintoxicante. También es muy interesante aquí porque aquí se une otra cosa que hasta ahora, ¿no? Y sigue siendo un mito, el hecho de ayudar y colaborar con nuestros procesos de desintoxicación. Sí es cierto que nuestra fisiología naturalmente tiene mecanismos, ¿no?, de desintoxicación endógenos fantásticos. Ahora bien, lo necesitamos ayudar, ¿sí? Y aquí nos ofrece esta vía de ayuda y nos enseña cómo el organismo con merma de capacidad desintoxicante se vuelve oncogenético o proinflamatorio, ¿no? Y de ahí vemos un montón de enfermedades como los síndromes metabólicos, diabetes, obesidades, hipertensión, autoinmunes, alergia tardías, ta, 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 ta. Sí, es muy importante entender eso porque es realmente un punto de congruencia entre el sistema de desintoxicación y el sistema inmunológico y la capacidad de regulación de la expresión genética y funcionamiento homeostático celular, ¿vale? Entonces, activa genes capaces de inactivar compuestos dañinos esta ruta. ¿Mm? ¿Y por qué damos tanta atención? Porque el sulforafano justamente va a activar esta ruta. Entonces aquí hice este árbol que me parece muy claro, ¿no? Algunos fitoquímicos activan NRF2, ¿sí? Siendo que el sulforafano, ahora veremos
unos gráficos que enseñan cómo el sulforafano es el que más activa esta ruta, ¿sí? Dentro, pero tenemos los andrografólidos que vienen de la Andrographis paniculata, la quercitina, la curcumina, las epigalocatequinas del té verde o de las hojas del membrillero, el resveratrol, ácido elágico, el ajo, el hidroxitirosol del aceite de oliva, o sea, de las olivas, la silimarina del cardo mariano, la ginesteína, que es un fitoestrógeno, ¿no? que está principalmente en la soja, el selenio, ¿no? Todo esto es importante. Todo eso va a estar activando para que veas cómo los fitoquímicos tienen esta actividad tan imprescindible en nuestro organismo, ¿sí? Activa NRF2 o el estrés metabólico oxidativo y oncológico. Claro, esta parte aquí, el estrés, es lo que no queremos, ¿no? En realidad, o sea, lo que tenemos que evitar, pero siempre estamos expuestos, ¿no? Y aquí estamos colaborando con esta activación de forma positiva. Otra cosa que debemos decir también, que me parece muy interesante en la epigenética, hay un libro que estuve leyendo que es en catalán, hay en castellano también, diu, No soc el meu ADN y no soy mi ADN, y habla sobre la epigenética, ¿no? Y en este libro también comenta, y justamente he encontrado esta información también cuando estaba preparando estas diapos sobre el sulforafano, que los fitoquímicos, las plantas, ¿sí? Dejan microRNAs, ¿no? RNA es riboxo, ácido, y ahora no me viene. Ribonucleo no sé qué. Gracias. El desoxi o riboxinúcleo. Estoy pensando en inglés y no me viene, pero ya vendrá. Entonces, bueno, es igual. Entonces, muy interesante porque este RNA, ¿sí? Que es lo que usa el DNA para replicarse, ¿sí? Es afectado por el microRNA contenido en las plantas. Y se ve como este microRNA va a... Gracias, Charo. Mira, aquí las ayudas. Va a activar, o sea, la expresión de los genes, ¿no? Va a tener este papel epigenético tan importante. Entonces, en este caso, el sulforafano y esos demás fitoquímicos activan NRF2 o el estrés metabólico, oxidativo, oncológico, ¿no? Y el NRF2 va a activar, a estimular la síntesis del grupo hemo, ¿no? Siempre que hablamos en hemo, pensamos en la hemoglobina, ¿sí? Pero hay que saber que el grupo hemo hace parte de muchas enzimas que tienen un papel muy importante para la desintoxicación y el funcionamiento celular. Por ejemplo, los citocromos, ¿sí? Entonces el grupo hemo tiene una actividad también antioxidante. Aquí también está la ferritina, etc., que también tiene un papel muy importante. Va a regular la síntesis, va a aumentar la síntesis de glutatión y glutatión peridoxidasa, ¿no? Tan importante para la segunda fase de desintoxicación, la SOD, superóxido dismutasa, ¿no? Va a activar la vía NAT, ¿no? De la vitamina B3, la niacina, su forma activa, nicotinamina adenosindifosfato en este caso, y que es una molécula con alta capacidad de reducción, ¿no? Entonces va a equilibrar ese proceso de redox del organismo, ¿no? Oxidorreducción. Y la tioredoxina, que viene siendo cada vez más estudiada, que se encuentra todas estas enzimas se encuentran en gran cantidad en el hígado, pero están en todas las células también, ¿sí? Y su papel es el de proteger a la célula frente al estrés oxidativo y las toxinas, ¿no? También va a activar la histona de acetilasa, va a inhibir la histona de acetilasa, que es una proteína que va a proporcionar menor apoptosis celular, es decir, va a disminuir la apoptosis celular
y va a facilitar la propagación de las células cancerígenas y va a disminuir la interleucina 6. Hay estudios, y hay algunos estudios que comprueban el funcionamiento de NRF2 y del sulforafano frente a otros eicosanoides, a otras ciclooxigenasas, interleucinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, pero donde más se ha visto acción es en la inhibición de interleucina 6. ¿Por qué es importante esto también? Bueno, interleucina 6 es justamente la interleucina proinflamatoria de la cual más se está hablando últimamente por cuenta del COVID-19, ¿no? Porque súper activa la cascada inflamatoria y también la coagulativa. Y es uno de los problemas del fallo sistémico general que está ahí causando esta infección vírica, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente diapo. Aquí es donde os digo, aquí en este estudio se comprobó la bioviabilidad de distintos fitoquímicos en la estimulación del NRF2, de la vía KIP1 NRF2, y se ha visto que el sulforafano tiene un 80% más, ¿no?, de actividad que no los demás fitoquímicos. Aquí también, ¿no?, se ve el sulforafano en la letra B, ¿sí? Y con 2 micromoles tiene una acción de casi 280%, mientras la quercetina para llegar a 200 necesita 10 micromoles. Esto es la concentración necesaria en el medio para que tenga la acción. Eso es importante entender cuando hablamos de fitoquímicos, porque una cosa es que una sustancia haga X acción, otra cosa es conseguir la concentración necesaria del principio activo en el medio para que actúe de esta forma, ¿no? Entonces aquí lo que nos está enseñando es que el sulforafano, pues, va a actuar necesita menos concentración para actuar que la quercetina, ¿sí? Entonces, resumiendo, NRF2 es activado normalmente cada 129 minutos por el estrés, procesos oncológicos de inflamación, radicales libres, y con el sulforafano bajamos esto a 80 minutos, ¿no? Qué maravilla, porque entonces estamos aumentando, eso es pensar como si hubiera alguien que cuidara la seguridad de la calle y que pasara cada día una vez y que de repente pasara 2 veces al día, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Si pasa 2 veces al día, pues habrá menos posibilidad que pase algo que no tiene que pasar, ¿no? Y mantener así la salud. Ahora vamos a la ruta del NF-kappa beta. NF-kappa beta, las cadenas kappa son parte de las inmunoglobinas, ¿no? Entonces tiene ahí una activación potente de los linfocitos B, por eso digo, no es que sea más, o sea, no pongamos en términos buenos y malos porque no los hay la fisiología que siempre está hecha de muchos lados, y estos lados, para que funcionemos bien, tienen que estar en equilibrio, ¿no? Entonces aquí estamos buscando el equilibrio, ¿no? Solo para hacer un paréntesis, ¿no? Cuando hay un proceso oncológico muy avanzado y hay resistencia, por ejemplo, a los quimioterápicos, ¿sí? Existe un NRF2 muy activado. ¿Por qué? Porque él va a proteger la célula. La quimioterapia, ¿qué es? Es abrasiva, ¿sí? Por lo tanto, el NRF2 es un estrés. La quimioterapia causa un estrés al organismo, ¿sí? Por lo tanto, el NRF2 sube para proteger las células, pero en este caso no es interesante que suba tanto, porque entonces las células serán resistentes a la quimioterapia y no queremos esto. Queremos que las células sanas sean resistentes y que las células cancerígenas sufran el efecto de esta quimioterapia. ¿Sí? ¿Me entendéis? Por eso que es importante entender esta parte, ¿sí? Y hablaremos de ello en más detalle. Entonces, en FK beta
activa más de 400 genes y principalmente van a activar procesos proinflamatorios, ¿sí? Es una vía de las más rápidas, es lo más rápido que actúa cuando estamos bajo la influencia de algo. Por eso que si tenemos un corte en el dedo, nos pica algo, de seguida nos inflamamos. Ha de ser muy rápido porque es una actividad de urgencia. ¿Ah? Y por eso es muy fácil que se desande, porque se activa tanto. Si todo el rato nos estamos inflamando por cuenta de lo que comemos, por el exceso de tóxicos, por el estrés, pues esta vía se sobreactiva, inhibiendo la NFR2, ¿no? Y esta se queda pues como más actuante, causando una cascada inflamatoria continua, que eso causa muchísimos problemas, principalmente pues enfermedades autoinmunes y actividad procancerígena, ¿sí? Entonces, aquí el NFK beta activa y es activado por citoquinas proinflamatorias, IL-1 y IL-6, factor de necrosis tumoral. Eso es interesante entender porque es es recíproco, es decir, se me ha ido la palabra, pero cuanto más inflamado estoy, más inflamado estaré, ¿sí? Funciona de esta forma. Entonces, el sulforafano justamente lo que hace es parar, apretar el botón de off del NF-kappa beta. NF-kappa beta, si se aprieta el off y lo paras, tenemos disminución de la inflamación. Por lo tanto, esto viene acompañado de una disminución de interleucina 6, ciclooxigenasa 2, factor de necrosis tumoral, gemiquinas, la angiogénesis, que es un factor oncológico de gran importancia. La metástasis, los factores que causan metástasis, que facilitan la migración de las células cancerígenas al restante del organismo. La proliferación, ¿sí? También va a disminuir, porque el NF-kappa beta, así como hemos dicho que NRF2 tiene una acción proapoptótica, es decir, que facilita la apoptosis, o sea, tenemos dos formas en que mueran las células. Una es la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿sí? Y la otra es la necrosis del tejido, necrosis celular. Son muy diferentes porque la apoptosis es un proceso muy bien orquestado, ¿sí? Y que donde los residuos que quedan celulares son más fáciles de entrar por vía de transformación, eliminación y excreción. Mientras que la necrosis es un proceso proinflamatorio, ¿sí? Y entonces va a aumentar esta cascada inflamatoria, que es lo que no nos interesa. Entonces aquí el sulforafano tiene una actividad verdaderamente importante en todas aquellas enfermedades inflamatorias, ya sean intestinales, ya sean nerviosas, ¿no? Placa motora o sistema nervioso, ya sean inmunológicas, ¿no? Como fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades mitocondriales, ¿no? Autoinmunes como lupus. Todas esas enfermedades tienen como base un proceso inflamatorio disparado que no cesa. Entonces, al momento que podamos regular la expresión, porque aquí, claro, hay que entender que estamos hablando de la expresión genética. Estamos hablando del núcleo celular, que es el que regula todas las demás acciones, la que regula o que una célula va a producir o no, o cómo se va a comportar o no. Entonces estamos hablando de ir ahí y hacer un clic on o un clic off. Y eso es lo que más me chifla, sinceramente, de todo esto, ¿no? Es la epigenética elevada al hilo fino de apretar un botón y facilitar una actividad u otra, ¿sí? Entonces, sulforafano inactiva NF-kappa beta y activa NRF2, que es la ruta KIP-NRF2 y elementos antioxidantes. Entonces, en acción,
por activar o desactivar estas rutas que hemos acabado de hablar, pues tenemos que es desintoxicante, va a ser desintoxicación, antioxidación, homeostasis celular, antiinflamación y capacidad anticancerígena. Dentro de lo que es la desintoxicación y la antioxidación, ¿no? Se ha visto en estudios que NFK2 inhibe, ralentiza la fase 1, que es la fase elevada por la familia de los citocromo P450. Siempre usamos el nombre P450, pero en realidad son muchos citocromos que hacen parte de P450, ¿sí? No es solo uno, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esta vía? ¿No? Esta vía ocurre en el hígado, es una vía hepática de desintoxicación y es una primera fase, pasa por ahí. No es que, o sea, no tiene por qué pasar, no va en orden, pasar por primera, segunda fase, a veces va directamente a segunda fase, ¿sí? Pero en general, la mayor parte pasa por fase 1, luego se va a fase 2 o desde fase 1 ya es excretado, pero la mayor parte es fase 1 y luego fase 2, ¿vale? En la fase 1, lo que hacen estos citocromos es hidrolizar las toxinas. ¿Qué toxinas? Pues toxinas endógenas y exógenas. Toxinas, o sea, restos metabólicos, hormonas, neurotransmisores, restos de hemoglobina, inmunocomplejos, etc., etc. Tóxicos de alimentos, de medicamentos, de pesticidas, disruptores endócrinos, etc., 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 del aire, benceno, ¿no? Y ¿qué pasa? Entonces, cuando lo hidroliza, ¿para qué lo hidroliza? Para que pueda ser eliminado más fácilmente. La mayor parte de estos tóxicos y residuos metabólicos endógenos tienen origen, son de origen lipídica. Y entonces es difícil eliminarlos y es muy fácil que se estanquen en el organismo porque se quedan apegados a nuestros propios lípidos, a nuestro tejido graso, ¿sí? Entonces, para que puedan ser eliminados, tienen que hidrolizarse, hacerse más hidrosoluble. Y esto es lo que hace la fase 1. Pero, ¿qué pasa ahí? Así como es lipídica la naturaleza de estos tóxicos, es más difícil que entre en cualquier sitio porque son moléculas más grandes, más pegajosas, tienen más dificultad de penetrar en las células, ¿sí? Pero cuando se hidroliza, se vuelve más activa porque puede penetrar cualquier célula de cualquier tejido más fácilmente, ¿sí? Porque cambia su naturaleza físico-química. Entonces aquí el P450 es un arma de doble filo. Hay un filo que es bueno, es decir, voy a facilitar su eliminación, y hay otra parte que es mala porque estas toxinas se vuelven más activadas, ¿sí? Entonces, claro, si yo tengo una buena fase 2, no pasa nada porque eso está activado, se va a la fase 2. ¿Y qué es lo que pasa en la fase 2? Estas enzimas que son reguladas por NFR2, ¿sí? Van a conjugar es unirse a esta molécula hidrolizada y entonces estos compuestos van a ser eliminados a través de la bilis, principalmente a través de las heces. Puede que algo también vaya a los riñones, pero principalmente va a ir a través de las heces. Claro, aquí también tengo que considerar una cosa, tengo que tener un intestino funcional. ¿De qué me sirve, por ejemplo, tomar sulforafano para mejorar la fase 2 y estar estreñida? No me sirve de nada. Porque va a salir, va a ser conjugado, va a ir a las heces y las heces se van a quedar bien ahí donde están y las toxinas volverán a entrar en el organismo. Siempre que hablamos de sustancias que desintoxican, tenemos que pensar que las vías de salida están funcionales. ¿Cuáles son las vías de salida? Intestino, piel, riñón y pulmón, pero principalmente intestino y riñón. ¿Sí? La piel ayuda mucho, sudar ayuda mucho también, pero hay muchas cosas que no pasan a través del sudor y hay muchas cosas que no pasan a través de la expiración. ¿Sí? Entonces es importante tener esto en mente. Bueno, la fase 1, si está sobreactivada,
va a activar muchos elementos tóxicos potencialmente carcinógenos, ¿sí? Y si la fase 2 no la acompaña, estas toxinas potencialmente carcinógenas estarán circulando, afectando el correcto funcionamiento celular, provocando inflamación, que es el primer paso, inflamación, y a partir de la inflamación, cambios epigenéticos también, pero negativos. ¿Eh? ¿Activando a quién? Al kappa, a NR-kappa beta, ¿sí? Entonces, expresando la actividad proinflamatoria celular, ¿sí? Pues sulforafano va a ralentizar esta fase y activar la fase 2. Hay personas que tienen la fase 1 muy activa. ¿Cómo se sabe eso? Pues aquellas personas que beben y no se emborrachan o toman café y se van a dormir. Son personas que tienen la fase 1 rápida. A estas personas le beneficiaría mucho el comer muchos germinados de brócoli o tomar sulforafano o comer brócolis crudo para regular esta fase 1 y mantener su salud. ¿Sí? Aquellas personas que se emborrachan muy fácil, que un poquito de medicamento le hace mucho efecto, que toma café al mediodía y sigue sin poder dormir por la noche, pues estas personas ya suelen tener una fase 1 lenta, ¿sí? Aquí ya nos está contando que esta fase 1 es lenta. ¿Y me iría mal comer brócolis? No, porque no es que lo inhibe, es que lo ralentiza y va a activar la fase 2. Pero en estos casos, si una persona tiene una fase 1 lenta, pues es interesante acompañar de algo que también active un poco la fase 1 para que haya un equilibrio y mejorar de completo esta actividad desintoxicante, ¿sí? Por ejemplo, el hipérico, ¿sí? Hace activar la fase 1. Bueno, entonces activación de la vía 2, la fase 2, por NAT, de nuevo aquí tenemos la vitamina B3, la quinona oxidirreductasa, epoxidehidrolasa, glutation peroxidasa, transferrasa, tireoxidasa, SOD, ferritina, ¿sí? Metabolismo de drogas, medicamentos, eliminación de xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Pues son sustancias orgánicas externas a nuestro organismo que nos penetran y son altamente tóxicas, ¿no? Toxinas endógenas, exógenas, disruptores endócrinos, dioxinas, metales pesados, etc. etc. El sulforafano interactúa específicamente con NRF2-KIP1 y el sistema ARE, que son los elementos proantioxidantes, permitiendo la translocación nuclear y la activación de los genes de ARE. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos este estudio, desintoxicación de tóxicos provenientes del aire contaminado con benceno y acroleína. ¿Qué aire está contaminado? Pues todo el aire, principalmente en las grandes ciudades, ¿no? O sea, el aire en general está contaminado. Pensamos que el aire es como el agua que circula, por lo tanto, un día está más sucio aquí, otro día está más sucio allá, pero obviamente donde hay más industria y más coches, pues habrá más concentración, ¿no? Entonces, con el sulforafano se ha encontrado en China, que ya sabemos que es muy contaminado, utilizando una bebida de brotes de brócoli, ¿sí? Encontraron un aumento en los niveles de excreción de los conjugados derivados de glutathione, de benceno y acroleína. Es decir, que aumentó, mira, en un 61% la excreción de benceno y 23% en 12 semanas. Fantástico, ¿sí? O sea, hay muchos estudios sobre cómo el benceno causa cáncer, causa inflamación, causa problemas respiratorios graves, como bronquitis crónicas, neumonías, enfisema, EPOC, etc., etc. El extracto de brotes de brócoli rico en sulforafano atenúa la respuesta alérgica nasal a las partículas de escape de diésel. Aquí también es otro punto bien interesante del sulforafano porque el NRF2 actúa en la regulación de la inflamación de las mucosas, otro punto que vamos a ver interesante frente al COVID-19, ¿no? Entonces, disminuyendo la inflamación de las mucosas, liberamos el paso de aire, facilitamos la recuperación del tejido y la correcta actividad
del sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico no funciona bien cuando está sobreinflamado, ¿sí? Ese es otro punto también que podemos linkear directamente con el tema oncológico, porque los tratamientos oncológicos, un gran punto de dificultad y fallo en la oncología es la sobreinflamación del sistema, porque los tratamientos son muy agresivos. Entonces, además que el cuerpo ya está inflamado, el proceso cancerígeno en sí ya es un proceso inflamatorio, con el tratamiento agresivo aumenta aún más esta inflamación y es muy difícil entonces que el tratamiento haga su efecto, ¿no? Entonces, es muy importante regular. Por eso muchas veces en los procesos oncológicos las personas toman cortisona, ¿no? Justamente para bajar esta inflamación y que el medicamento funcione mejor. Pues aquí también tenemos una buena eh, herramienta, ¿sí? Entonces, en este estudio, mira, el promedio de leucocitos nasales aumentó 66% sobre los niveles de detección iniciales y 85% en 24 horas con la exposición, ¿sí? A diésel. Y cuando se utilizó el sulforafano, disminuyó en un 54%, ¿no? Entre 100 y 200 gramos, ¿no? De los germinados de brócolis. No, claro, pensar también, 100, 200 gramos, para que hagáis una idea, los que consumís germinados, o que vais a Veritas o miráis las bandejitas de germinado, esas cajitas son 100 gramos, ¿sí? Pues aquí estamos diciendo de comer 1 o 2 cajitas al día de germinados, para que hagáis una idea de la cantidad, ¿vale? Yo creo que es importante porque también quiero comentar una cosa. Una cosa es mantener la salud a través de la dieta, otra cosa es hacer tratamientos cuando existe una enfermedad. Eso hay que ser conscientes, ¿no? Comer cada día 200 gramos de 100, 200 gramos de germinado de brócolis no es fácil. No es fácil. Tiene que gustarte muchísimo porque es que al final uno se aburre de comer siempre lo mismo, ¿no? Y siempre, por los que han hecho brotes, necesita una logística tremenda. Además del hecho que el brote de brócoli, la semilla, es muy sensible, como varias, a la humedad. Por lo cual, si no lo tienes bien, yo tengo experiencia de germinados y al final hay un momento que no puedes porque Sí, es... es que son muchas cosas, ¿no? Preparas el kefir, el kombucha, los germinados, el no sé qué, el no sé cuántitos, haces la yoga, el pranayama, y al final se te ha pasado el día. Ah, Cuidarse conlleva tiempo, ya. conlleva tiempo. Sí, Está bien, son opciones, pero también, bueno, tenemos que hacernos conscientes de las posibilidades de cada uno, ¿no? pero eso Y es muy cómo importante lo que dices tú, es que lleva tiempo y no es fácil. Dicho no esto, es fácil, yo no es creo que fácil, ¿no? pero yo creo que hoy, con toda la información que tenemos, incluido esta, es un deber. Es que al final no vamos a contar sobre los grandes laboratorios farmacéuticos o el Estado para hacerlo a nuestro... Desde luego. No, totalmente, totalmente. Es muy interesante tener este conocimiento, ¿no? Siempre conocimiento es poder, ¿no? Es sin duda alguna. Y ahora comentaremos, no sé, supongo a la final, ¿no? Un poco las dosis de cómo Sí, 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 encontrar... sí, ahora vendrá. Vale. Pero mira qué interesante esto, perdona, Eric. No, no, Enfermedades alérgicas y el asma, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la mucosa respiratoria, ¿no? Se verá beneficiada. Porque aquí estamos hablando de desintoxicación, ¿no? Hemos hablado de desintoxicación del benceno, del diésel, del aire, y aquí hablamos del hígado graso. El hígado graso normalmente ocurre cuando hay una gran carga tóxica, ¿no? Y aquí el tratamiento con sulforafano durante 2 meses disminuye las transaminasas. Obviamente, se está mejorando la capacidad desintoxicante del hígado, pues las transaminasas también se regulan. Eso también es bien interesante. En este otro estudio, el sulforafano oral aumenta las enzimas antioxidantes de la fase 2 en las vías respiratorias. Aquí ya no está hablando en el hígado, está hablando directamente en las vías respiratorias. Entonces aquí, aumento de la expresión de las enzimas en la fase 2 en las células de lavado nasal,
se produjo de una manera dependiente de dosis, observando una inducción enzimática máxima a dosis de 200 gramos de germinados de brócolis. El sulforafano oral induce de forma segura y eficaz la expresión de enzimas de la fase 2 en la mucosa de las vías respiratorias. Estrategia para reducir los efectos inflamatorios de estrés oxidativo. Bien interesante también, ¿no? Otra cosa que podemos linkear de nuevo con esto del COVID-19, ¿no? Que es bien interesante. Vale, ok. Como antiinflamatorio. El efecto del consumo a largo plazo, disminuir los niveles de interleucina 6, como ya hemos dicho, y también de proteína C reactiva, que es uno de los principales marcadores inflamatorios. En fibrosis hepática, que también es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Va a inhibir la activación de las células estrelladas hepáticas, ¿sí? Estudios anteriores demuestran que el sulforafano tenía amplios efectos protectores contra la lesión e inflamación de los tejidos. Puede desempeñar un papel en la inhibición de la fibrosis y ser útil como diana terapéutica para tratar fibrosis hepática. Muy, muy, muy interesante también, ¿no? Como de tantas formas colabora con la función hepática. Para el EPOC, en fumadores y exfumadores. 89 pacientes, o sea, es un estudio grande. El epitelio bronquial va a ser activado en RF2, que ya hemos comentado, y esto va a disminuir el estrés oxidativo, mejorando la condición en el EPOC y los marcadores proinflamatorios. En el sistema nervioso, ya se ha visto cómo la inflamación es uno de los puntos cruciales en la depresión y la ansiedad, ¿no? Existen fotos, tomografías de cerebros de personas con ansiedad, depresión, esquizofrenia, y se ve cómo ese cerebro está inflamado, ¿no? Entonces, un gran punto ahí. De nuevo, en RF2, ¿no? Va a tener un efecto antidepresivo por la regulación de esta inflamación. El sulforafano va a activar. Pero ves que estamos siempre yendo por la misma ruta, ¿sí? Que es la activación, ¿no? De este factor NRF2 tan importante en la expresión genética y la regulación de los procesos antiinflamatorios y antioxidantes. Decir también que otra cosa muy importante que NRF2, al activar todos los procesos antioxidantes, va a proteger todo el sistema nervioso frente a restos de neurotransmisores que se pueden oxidar y causarnos daño. Y eso es otro punto bien interesante. Efecto profiláctico del sulforafano sobre el comportamiento similar a la depresión y los cambios dendríticos en ratones después de la inflamación, ¿no? En este caso, es un estudio en ratones, ¿no? Donde dándoles de comer germinados de brócoli, se ha visto cómo previene, ¿no? La depresión, la inflamación. Y hay la remisión en los pacientes inflamados. En los autistas, ¿no? En niños con espectro autista, niños o personas con espectro autista, se sabe que las personas que tienen autismo o espectro autista tienen una disbiosis brutal, una carga tóxica muy importante y por lo tanto tienen una capacidad desintoxicante bastante baja. Y justamente es lo que va a hacer aquí, ¿no? El sulforafano va a activar esta vía de desintoxicación, esta vía citoprotectora, entonces va a mejorar la calidad de vida de estas personas. Hubo un 34% de mejoría, eso es mucho. Si conocéis casos autistas o espectro autista, o sea, una mejoría de un 34% interacción social, comportamiento y comunicación es muchísimo y es algo que no es fácil de conseguir en estos casos y realmente pues aquí ese estudio es bien prometedor. Mira, 18 semanas. 18 Sí. semanas, muy No sé si vas a interesante. hablar del tema de pylori, de la... Helicobacter pylori. Sí, porque al final me gusta vincular este estudio que parece muy fuerte, ¿no? Esto, hablar del autismo y cuando uno tiene
pues que salga a ver, resumiendo, que el sulforafano pueda mejorar unos trastornos, hay que, ¿cómo decir? ¿No? Es un poco delicado, pero es verdad que yo lo que cuando vinculas, ¿no? Al final lo que hace el sulforafano es a nivel antibacteriano del intestino, por ejemplo, por eso regula el pylori también. Y yo creo que yo tengo experiencia personal en mi familia de autismo, pues hay mucho que ver con esto, con la flora intestinal bacteriana que pueda Con haber. la disbiosis, una gran disbiosis. Sí, sí, los compuestos azufrados tienen una capacidad antimicrobiana bastante importante, ¿no? Y Mm, frente a la Helicobacter pylori en el estómago, hay un estudio que no está aquí, pero hay un estudio bien interesante frente a Helicobacter pylori. Y claro, la Helicobacter pylori va a deteriorar el estómago a punto de inhibir la asimilación de muchísimos nutrientes, pero principalmente la vitamina B12, ¿no? Que es tan importante para el sistema nervioso. Entonces ahí tiene linkea muy, muy bien. Además, cuando no digerimos bien, generamos mucha más toxemia endógena, ¿no? También es otro punto que va a afectar negativamente a estos pacientes. Muy bien. Otro estudio interesante, ¿no? El sulforafano inhibió la respuesta nociceptiva del dolor y el comportamiento de ansiedad y depresivo asociado con el dolor neuropático y mejoró los efectos antialodínicos de la morfina en ratones, que son los picores en la piel, ¿no? Esta hipersensibilidad de la piel, ¿no? Los efectos antialodínicos. Entonces, también como, pues disminuyendo, bloqueando NFK beta, kappa beta y activando NRF2, ¿no? Pues por lo tanto inhibiendo la inflamación por un lado y mejorando lo antiinflamatorio y la antioxidación, pues mejora la capacidad nociceptiva, es decir, la inhibe la nocicepción y mejora la ansiedad y la depresión. Muy bien. Y llegamos aquí en un punto estrella del sulforafano, ¿no? Que es su función frente a la osteogenesis, ¿no? Como anticancerígeno. ¿Y cómo va a actuar el sulforafano aquí? Pues bien, igualmente por todo lo que hemos dicho hasta ahora, como antiinflamatorio. La antiinflamación, desde luego, es anticancerígeno. Inhibe la formación y favorece la excreción de elementos altamente tóxicos y oncogénicos, inhibiendo la fase 1 de depuración, de depuración hepática y estimulando la fase 2 hepática, de depuración del organismo, no digamos solo hepática porque como podéis ver ya hemos visto que estas fases 2, o sea, estas enzimas de la fase 2 también actúan, por ejemplo, en las mucosas, ¿sí? Activa KIP NRF2-ARE, ¿no? Que es el sistema antioxidante, NRF2 factor de regulación epigenética, antiinflamatorio, antioxidante, inhibe kappa beta, que es el proinflamatorio, ¿no? Inhibe las histonas acetiladas, es antioxidante y mantiene la homeostasis. Entonces aquí tenemos este cuadrito que se ve muy claro, ¿no? Donde las flechas van a marcar la estimulación y la tesita marca la inhibición, ¿no? Por lo tanto, va a inhibir todo aquello que es procancerígeno, angiogénesis, metástasis, inflamación, fase 1, que va a ser toxinas muy activas y oncogénicas, y va a estimular la apoptosis, la disminución de la proliferación celular y la fase 2. Y aquí también de nuevo tenemos estudios bien interesantes, ¿no? En la próstata, digamos que es un punto estrella, ¿no? Del sulforafano. En Francia está siendo utilizado y ya está como, es utilizado por oncólogos, es utilizado por médicos de forma más común que aquí. Sí que se ha visto que necesitamos una dosis, la dosis más alta y que ha de ser por largo periodo, es decir, que no sirve tomar un mes o una semana, no. Tiene que ser a partir de los 3 meses hacia arriba, ¿no? Estamos hablando más bien de como 6 meses donde se consiguen los mejores resultados de disminución del PSA
y regulación, ¿no? Del crecimiento de la próstata, ya sea hiperplasia benigna de la próstata o en procesos oncológicos. Entonces aquí, cambios transcripcionales en la próstata de hombres en vigilancia activa después de una intervención de brócoli rica en glucorafina de 12 meses. Efecto sulforafano en la prevención de cáncer de próstata. El consumo de sopa de brócoli rica en glucorafina afectó la expresión génica en la próstata de los hombres sometidos a vigilancia activa, lo que es coherente con una reducción del riesgo de la progresión del cáncer. O sea, es un estudio bien interesante. Luego aquí, en este Sí, estudio, que fueron 628 hombres en Seattle, se muestra que los hombres que consumen 3 a 5 porciones de crucíferas a la semana tienen 41% menos de riesgos de sufrir cáncer. Bien interesante también. Y es un estudio del 2000, bastante reciente. eh, Es, sí, no, perdón, sí, hablando de esto, de la próstata, entonces el doctor Cipolla, sí, no, no, es verdaderamente su nombre, que es un urologo cirujano de Francia y creo que no, ahora os pondré en el chat la publicación. Teníamos que hacer un seminario con él al principio de octubre, pero debido a los eventos, pues no se canceló. Pero justamente sí publicó sobre 86, yo creo que, no sé si era el primero que tú presentaste, de hombre que hayan tenido todos cánceres de próstata. Y cuando hay cáncer de próstata hay 50% de probabilidad de recidivas pues gracias al sulforafano, ahora son de 60 miligramos de sulforafano al día. A partir del sexto mes, del quinto mes, normalmente ha visto una bajada de los PSA de hasta 38%. La vía, pues yo creo que es a nivel, no sé si me corriges, Talita, ¿cuál es la vía no sé si has podido estudiar esto, la vía para poder bajar el PSA, los sí, es marcadores, bajando la inflamación. la inflamación? Bajando la Ok. inflamación, o sea, vía regulación, expresión genética, se baja la inflamación, se disminuye la proliferación de las células, la división, facilita la apoptosis, porque ¿quién es que fabrica? ¿Quién es que sintetiza PSA? ¿No? Es el antígeno prostático, ¿no? Son las células prostáticas. Entonces, cuando la próstata crece, hay hiperplasia prostática o hay un tumor maligno, que también hay crecimiento, o sea, las células empiezan a proliferar descontroladamente y crece el tejido, ¿sí? Hay más PSA porque hay más cantidad de células y además la producen incontroladamente. Y hay más inflamación. Cuanto más inflamación hay, más cambia el funcionamiento celular y más tendencia hay pro-oncogénica. Si hay hiperplasia, por ejemplo, no controlada con mucha inflamación, habrá más tendencia pro-oncogénica. Si ya hay oncogénesis, hay más inflamación, hay más PSA y una cosa eleva a la otra. Esa es la palabra que no encontraba antes, retroalimentación. Todos esos procesos se retroalimentan. Es decir, que una cosa eleva a la otra. Cuando frenamos la inflamación, frenamos los procesos oxidativos que causan la inflamación, facilitamos la limpieza del medio, la desintoxicación, todo se va poniendo en su sitio. Si en realidad esta es la base de la naturopatía, limpio, desinflamo, mejoro. Y aquí en el sulforafano vemos cómo este proceso naturopático que es limpio, desinflamo, mejoro, va directamente a nivel epigenético. ¿Sí? Es que es muy clara aquí la acción, cómo es. ¿Sí? Pero esa es la base del higienismo, la naturopatía, la nutrición funcional. Es limpiar, regular la inflamación y dar los elementos necesarios para funcionar, que eso es otra cosa que quería decir. Hago un paréntesis aquí en lo que estamos hablando. Ahora leeremos este estudio justamente, que es un estudio de fase 2, o sea, bastante avanzado y que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando ahora, Eric. Pero claro, o sea, por más sulforafano que tomemos o más brócolis, si yo sigo ingiriendo tóxicos, ¿sí? Sigo con falta de nutrientes,
Y digo, ingiriendo tóxicos por la boca, por la cabeza, por los ojos y por el oído, porque todo esto cuenta, ¿sí? El sulforafano milagros no hace, ¿me entiendes? Es decir, hay que haber un conjunto siempre de acciones. Ahora, ayuda muchísimo. Lo que ha de trabajarse holísticamente, o sea, conjuntamente, ¿no? Yo puedo estimular mucho la fase 2 con el sulforafano y con el NRF2, la ruta NRF2 HIP1, pero si yo no tengo aminoácidos azufrados, si yo no tengo complejo B, si yo no tengo minerales, poco voy a hacer con todo eso, porque mis células no van a funcionar, ¿me entiendes? Es importante tener en consideración también. El otro día alguien dijo, eh, hablábamos de la desnutrición, ¿no? Y decía, pero no hay gente desnutrida en España. Y con perdón, sí que hay muchísima gente desnutrida. O sea, el hecho de comer no quiere decir estar nutrido. Y hay una diferencia muy grande entre alimentarse, comer y nutrirse, pero muy, muy, muy grande. Y luego nutrir, solo vamos a estar cuando absorbamos lo que comamos y lo que comamos sea realmente bueno. Y eso hay que esclarecer y es muy importante, ¿no? Bueno, pues volvemos al estudio este que tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Fase 2, extracto de brócolis rico en sulforafano. Aquí ya estamos hablando de un extracto rico en sulforafano, donde llegamos a una concentración de 200 micromoles, 20 pacientes que tenían cáncer de próstata recurrente, ¿sí? Solo experimentó disminución del 50%, pero 7 pacientes experimentaron disminución más pequeñas del 50%, que es lo que venía a decir Eric, que hablaba de un 38%. Aquí estamos hablando de 20 semanas, que son 5 meses, ¿sí? Hubo un alargamiento significativo del tiempo de duplicación, ¿no? Cuando una persona tiene cáncer recurrente de próstata, mejora y de seguida el PSA vuelve a subir. Y eso ya nos está enseñando que la inflamación vuelve a estar activa y que la proliferación celular vuelve a estar activa. Entonces, aquí es interesante que ha duplicado el tiempo en que el PSA aumenta. Eso es muy importante porque eso está marcando la rapidez o lentitud que va a haber una recurrencia de cáncer. Si conseguimos mantener esto a raya, vamos a inhibir esta recurrencia, esta vuelta, ¿no?, del proceso oncogénico. Así que, mira, es un estudio bien, y es bastante, aquí no está la fecha, pero es bastante reciente. Aquí también habla de la recurrencia Pues en es el cáncer. Scola. Sí, Hola. sí, el francés, mira, Bernard, sí, Ah, ¿ves? Cipolla, sí, este es el estudio que hablabas tú, ¿no? sí, sí, Entonces, 6 meses con 60 miligramos de sulforafano libre estabilizado, ya. ¿sí? Y entonces, la administración diaria parece prometedor en el manejo de la recurrencia bioquímica del cáncer de próstata después de la prostatectomía, ¿no? Y Sí. va a regular los niveles de PSA. Fantástico. En cáncer oral y faríngeo, inducido por el tabaco. También demuestra que la actividad quimiopreventiva preclínica del sulforafano contra el cáncer oral, inducido por carcinógenos, respalda una mayor investigación mecánica y clínica del sulforafano. Aquí el estudio es sobre la prevención. Personas que fuman, toman sulforafano y previenen la aparición del cáncer de oral y laríngeo. Bueno, en ratones y voluntarios sanos. ¿Sí? Voluntarios humanos, ¿eh? El sulforafano induce la inducción mediada por ROS, ¿no? Radicales libres de oxígeno, en líneas celulares de cáncer humano. Y aumenta la lisis mediada por natural killers, ¿no? Va a activar natural killers. Los resultados indican que el sulforafano tiene potencial inmunoterapéutico para ser utilizado en terapias para el cáncer. Y aquí entramos en el tema del cáncer de mama, que es muy interesante porque aquí los estudios clínicos que existen hablan del trabajo combinado entre la terapia hormonal, ¿no? El tamoxifeno, por ejemplo, el Praxel, y el sulforafano, donde, claro, la terapia hormonal, así como la quimioterapia,
son positivas. Obviamente la terapia hormonal lo que hace es bloquear los receptores hormonales, ¿no? Inhibiendo, por lo tanto, el crecimiento hormonodependiente celular. Um, y la quimioterapia arrasa de vez, o sea, aniquila las células cancerígenas y las que, tampoco, las que no son, ¿no? Cada vez se intenta ser más preciso, pero es muy difícil. Pero también inducen a un gran grado de inflamación, ¿no? Y como decía, la inflamación se retroalimenta. Entonces, causa inflamación, la inflamación genera más inflamación y la misma inflamación va a crear inmunocomplejos, toxinas que van a dificultar el correcto funcionamiento celular, van a dificultar el funcionamiento inmunológico y el funcionamiento de la misma medicina, porque no va a llegar a la diana, ¿no? A la célula diana. Y por esto muchas veces falla el tratamiento. Entonces lo que se ha visto aquí es que el sulforafano, regulando esta vía antiinflamatoria, mejora la capacidad de estas terapias y de la acción, ¿no? La combinación de 2-Z-Taxel y sulforafano muestra una mayor reducción en el volumen del tumor primario y reduce significativamente la formación de tumores secundarios en relación a cualquier tratamiento solo. Esos resultados sugieren que el tratamiento de los cánceres, las líneas de cáncer resistentes con quimioterapia citotóxica se beneficiaría enormemente con la adición de sulforafano para prevenir la expansión y eliminación de las células madre cancerosas mamarias. Bien interesante. Este es de 2017, o sea, es súper reciente este estudio, ¿no? Luego Pregunta, tenemos aquí otro estudio bien interesante. También, mira, este es 2020, o sea, ahora, de 30 de mayo de 2020, ¿no? El análisis de las células, esto es las histonas acetiladas que hablamos antes, que son procancerígenas, ALDH, en las muestras de pacientes con resistencia endocrina reveló la activación de genes que fueron inhibidos por sulforafano. ¿Cómo el sulforafano inhibe estos genes? Pues vía NRF2, KIP1, es justamente vía a esta expresión genética, ¿sí? Talita, Entonces, nuestros datos establecen la importancia de señalizar STAT3 en la resistencia mediada por las células cancerígenas madre a la terapia endocrina y potencial uso del sulforafano para mejorar los resultados clínicos en el cáncer de mama, en los cánceres de mama hormonodependientes. ¿Sí? Entonces, alguien, bien interesante esta unión. Talita, Lourdes pregunta, ¿tú me escuchas? Si veremos ¿Sí? las desventajas y contraindicaciones del sulforafano. Sí, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Ah, perdón, aquí. Entonces, aquí es un cuadro donde muestra, ¿no?, cómo el sulforafano va a inhibir el STAT3, ¿no? Y todo esto ocurre finalmente por la vía del NRF2. Es importante también en 8 semanas de tratamiento, ¿no?, cómo funciona. Inhibición de la carcinogénesis en la vejiga urinaria con brotes de brócoli. De nuevo aquí vemos como también, claro, vía desintoxicación, pues el sulforafán va a facilitar la liberación de las nitrosaminas que están altamente conectadas con el cáncer de vejiga, ¿no? Y va a ayudar pues a prevenir. Recordar que las nitrosaminas vienen muchos de los alimentos quemados, ¿no? Tostados, caramelizados, ¿no? La raspita de la paella, que digo yo, que a todo el mundo le gusta, pero muy bueno no es. Entonces aquí, bueno, vamos ya al tema del COVID-19, ¿no?, que es algo que nos interesa mucho ahora. ¿Y cómo actúa el sulforafano aquí en actividad infecciosa, ¿no? Pues si los principios activos sulfurados tienen una acción antimicrobiana importante, hay estudios que comprueban la acción del sulforafano frente a virus de H1N1, hepatitis C, VIH vía NRF2, además de inhibir la cascada inflamatoria que ya hemos comentado, que es un punto crucial en la gravedad o no de la infección con COVID, porque de hecho, a ver, el virus del COVID-19, la enfermedad del COVID-19,
este nuevo coronavirus SARS-2, no tendría por qué ser un problema si el organismo está bien equilibrado, si el sistema inmune está funcionando correctamente. El problema que hay es cuando hay un exceso inflamatorio, una autocoagulación del sangre, una incapacidad inmunológica, una inflamación de las mucosas, etc., etc. Porque entonces entra en esta retroalimentación y dispara. Y es lo que causa o bien la trombosis, la embolia, que es una de las mayores causas de muerte por SARS-2, o bien por fallo de órganos, fallo general de órganos que ocurre por la sobreinflamación, ¿no? Entonces es muy importante entender esto. Lo que mata no es el virus, lo que mata es este super mega proceso inflamatorio. Por lo tanto, lo que hemos de tratar de tener nuestro sistema inmunológico equilibrado, de estar antiinflamados, tener una dieta antiinflamatoria, un modo de vida antiinflamatorio. ¿Sí? Y aquí el sulforafano juega un papel muy importante, las crucíferas juegan un papel muy importante en la alimentación, ¿sí? Y utilizar antivíricos naturales, ¿vale? Entonces, disminuye la inflamación, es antivírico y estabiliza las mucosas. Fantástico. Concluimos que la infección por influencia nasal puede inducir cambios complejos en la activación de las células natural killer, un efecto que puede ser importante para mejorar las respuestas antivirales con el uso de brotes germinados de otro. El sulforafano suprime la replicación del virus de la hepatitis C, ¿no? Expresión de homoxigenasa. El sulforafano inhibe la infección de macrófagos por VIH a través de NRF2. Muy bien. Entonces, pues aquí con esto acabamos lo que son las acciones, ¿no? Podríamos seguir, ¿vale? Pero bueno, creo que aquí hay mucho material. Yo lo que espero es que hayas entendido el esqueleto de por qué esto funciona y es tan interesante, que para mí es lo que me chifla realmente del sulforafano, ¿no? Una gran cuestión aquí que es el tema que, vale, sulforafano o glucosinolatos de tiroides, ¿no? Bueno, ese es un tema ahí controvertido. Ay, no puedo tomar brócolis porque tengo hipotiroidismo. Ay, no puedo. Bueno, no es así, ¿vale? El único estudio que existe, hay un estudio donde los glucosinolatos causan bocio. Eso es en animales y nunca más se ha repetido, ¿vale? Y luego hay varios estudios donde enseña que el uso de glucosinolatos y sulforafano no cambia la función tiroidea y no cambian los niveles de T3, T4 ni de TSH. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las crucíferas, como ya hemos visto durante toda esta presentación, las brasicáceas, tienen una actividad súper pro salud, homeostática. Y sería una pena perderla por este mito de la tiroides que ya viene a ser un mito. Ya hace a un cierto tiempo que yo lo comento, ¿no? Y lo digo, porque lo que se aplica es que los isothiocianatos inhiben la utilización del yodo por la tiroides y por eso causaría el bocio, ¿no? Y según este estudio de animales decía que era de forma irreversible, pero nunca más se replicó y aquí vemos, mira este estudio, a ver, no, de 12 semanas tomando brotes de brócoli, 45 mujeres durante 84 días, niveles séricos de hormona estimulante de tiroides, tiroxina libre y tiroglobulina no se ven afectados por el tratamiento, ni tampoco el estado de la autoinmunidad tiroidea como un Hashimoto, o sea, más claro que el agua. Otro estudio, seguridad, tolerancia y metabolismo de glucosinolatos y isothiocianatos del brócoli en estudio fase 1 ya, clínico. No se observaron eventos anormales de toxicidad subjetivos u objetivos significativos o consistentes asociados con ninguna de las ingestiones de extracto de brócoli. O sea que más claro que el agua, ¿vale? Por lo tanto, no existe esta contraindicación. Resumiendo todo lo que hemos hablado, el sulforafano tiene una regulación epigenética que va a mejorar la desintoxicación, la longevidad y el bienestar, va a regular los procesos inflamatorios,
es anticancerígeno, va a regular pues enfermedades autoinmunes, degenerativas respiratorias, musculoesqueléticas, nerviosas, cardiovasculares. Hay varios estudios también en cuanto a la capacidad cardiovascular, regular el perfil lipídico, mejorar la fluidificación de la sangre porque disminuye la inflamación y por lo tanto los procesos coagulativos, etc. Depresión, autismo, trastornos espectro autista, trastornos psíquicos también. He leído un estudio muy interesante en esquizofrenia, por ejemplo. Intoxicación de fumadores, todas personas que están sobreintoxicadas, fumadores, moradores de grandes ciudades, trabajadores con exposición masiva de tóxicos, ¿no? En fábricas o pintores, peluqueras y peluqueros. Las personas que trabajan en peluquerías están frente a una cantidad de exposición tóxica brutal diaria. O sea, cada vez hay más peluquerías ecológicas, pero aún son muy poquitas, la verdad. Y esto pues, suelen acabar con fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, cáncer. Es muy importante ese tipo de trabajadora, tener un mantenimiento mucho mayor y mucho más atento de sus procesos de desintoxicación y regulación de su salud, ¿sí? Si va a continuar trabajando en ello. Vamos a las dosificaciones. Bueno, Alita, una pregunta. Cuando veo la lista que tú has hecho antes y, y tengo tú sabes, tengo mi hipótesis. Mira, ¿cómo puede ser que nunca hayamos escuchado hablar anteriormente del sulforafano? porque las cosas son así, poco a poco. Yo hago unas clases con Gabriel G. Carvalho, es un profesor brasileño, nutricionista maravilloso, que me presentó una querida amiga. Y es fantástico. Y él, bueno, el otro día puso en una de sus clases una frase de Schopenhauer, que no me acuerdo bien cómo era, pero me pareció, dice, cuando sale algo, todo el mundo dice que es mentira. Después de un tiempo, bueno, y al final es aceptada como si fuera la cosa más natural. Y eso es lo que pasa. Eso es lo mismo, el sulforafano como la epigenética. La epigenética era misticismo. Ahora es una realidad que ya ni se discute, ¿no? O que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, es decir, que las cosas son así en la vida. Una cosa que me remite mucho es el caso de cuando en medicina se dieron cuenta que era necesario lavar la mano antes de entrar en otra cirugía, que el tipo que dijo, no, es que hay que lavar la mano porque si no la gente está muriendo con infecciones porque no lavamos la mano, y todo el mundo se rió de él. Y tardó, no sé si 30 años en empezarse a lavar las manos. O sea, es como una cosa tan ridícula, ¿no? Como, entonces, claro, eso sucede. No se pone atención como siempre, ¿no? No se pone atención en las medicinas naturales, no se hacen tantos estudios porque no interesa, porque no se puede patentar. Y entonces, a no ser, se empieza a estudiar más cuando se aísla. Claro, el sulforafano fue aislado en 92 o así por un doctor John del Hopkins. Hopkins Institute. Y claro, él lo aisló y a partir de ese aislamiento, que ya es una sustancia molécula que sí puede ser más manipulada y puede tener una patente y se puede ganar más dinero, entonces se empieza a estudiar. Pero antes de esto, no, ¿para qué vamos a estudiar el brócoli? Si al final casi nadie le gusta el brócoli, ¿sabes? Por más que diga la abuela, pues eso pasa mucho, ¿no? Pero sí es fantástico y lo más fantástico es que tiene esta conexión con la epigenética, ¿no? Sí. En la mayor parte de los estudios que hemos visto, las dosis dependientes, ¿no? Para llegar a aquellos 200 micromoles que hemos visto de concentración, ha de ser entre 40 a 60 miligramos de sulforafano al día, ¿vale? 1 gramo de brotes de brócoli de germinado tiene en media 0,425 miligramos, que llega a 2,4 micromoles. Por lo tanto, para llegar a los 200 micromoles que hablábamos anteriormente, necesitamos
o los 40-60 miligramos de sulforafano, necesitamos entre 100-140 gramos de germinados o brotes de brócoli diariamente, que viene a ser una cajita de estas que ves en el Veritas o en tu herbolario, o, ¿no? Es un montón, ¿no? Está muy bien. Yo creo que en el mantenimiento, en la vida saludable, hay que comer germinados. Es súper interesante, y comer ensalada de brócolis, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que si estamos haciendo un tratamiento, es difícil llevar a cabo cada día comer todo esto de brócolis o germinados de brócolis. Es complicado, ¿no? La biodisponibilidad de la glucofarina es un 20%, es decir, que no toda la glucofarina que contiene. Eso es importante también para mirar las etiquetas de los suplementos, ¿sí? Si está escrito glucofarina y no te habla directamente de cuánto sulforafano biodisponible hay, pues tienes que contar que son un 20%, y puede que se transforme o no, dependiendo si hay mirosinasa en tu intestino o no, o si el suplemento leva o no leva mirosinasa, ¿no? Para mejorar la biodisponibilidad del glucorafano y que se transforme en sulforafano desde el alimento de los germinados de brócoli o del brócoli, ¿sí? Hay que trocear y machacar, hay que cortar bien pequeñito o triturar. Añadir la mostaza es una buena forma, mostaza de calidad obviamente, o extracto de mostaza o semillas de mostaza machacada, o una mostaza de calidad que es muy rica en mirosinasa. Calentar el brócoli a 60 grados por unos 10 minutos o al vapor 3-4 minutos. Parece ser que aumenta bastante la biodisponibilidad. Y los germinados de brócoli, congelar a menos 20 grados, parece que aumenta la biodisponibilidad en hasta un 2%, o calentarlo a 70 grados por 10 minutos, ¿no? Los germinados son mucho más ricos que el brócoli en sí. Aquí tenemos este gráfico bien interesante, que es de un estudio sobre biodisponibilidad, donde podéis ver claramente, mira, Prostafane es el producto que se usa en Francia para la próstata, ¿no? Que tiene sulforafano biodisponible. Y ves cómo es el más biodisponible. Después de esto está un sulforafano que está unido a la ciclodextrosa, que también se marca la sulforafano biodisponible, y LIGA es menos que el Prostafane, que es el Brocosulf, ¿no? Sí, LIGA claro. más. Sí, sí, porque al Luego final, tenemos el sulforafano solo, que no está marcado biodisponible, no está estabilizado, simplemente sulforafano. Se acerca bastante, sigue ganando este. Y aquí tenemos glucofarina con mirosinasa, que puede ser desde el brócoli o germinado de brócoli o suplementos de glucorafina. Y aquí tenemos la glucorafina que no contiene mirosinasa, o sea, es decir, que la contiene, pero puede que sí o puede que no, puede que tú tengas, o sea, la que es muy variable, que no tenemos ni idea. Y fíjense qué bajita es la biodisponibilidad, ¿no? Es bien importante tener eso en consideración. También decir que, por ejemplo, en el mercado también hay germinados de brócoli en polvo, ¿no? Claro, cada paquete de germinado de brócoli en polvo son 100 gramos. El paquete. ¿Qué te vas a tomar el paquete entero de germinado en polvo de brócoli? Se hace bastante engorroso, imposible, ¿no? Es casi mejor comer el germinado en sí o tomar una cápsula de sulforafano biodisponible. Los suplementos de sulforafano deben estar hechos con las perdón, semillas germinadas. Carita, Sí. vuelve por favor al slide anterior. Bueno, aquí vemos que eso ha sido publicado por el Jade Fahy, que ha sido la persona que descubrió el sulforafano en 92, 93. Pues efectivamente lo que veis a la derecha, que se llama Prostafane. Prostafane en España y Portugal lo distribuyo yo bajo nombre Brocosulf. Entonces os hago un poco de propaganda, pero también es importante explicar un poco el origen de por qué hacemos esta presentación. Cuando yo empecé a descubrir todos los beneficios del sulforafano, pues yo conocí a esta empresa francesa, que son los únicos en el mundo, suena muy francés, pero es lo que está comprobado,
que son los que han podido estabilizar y aislar el sulforafano directamente biodisponible. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora, como lo veremos con los suplementos lo ponen en muy pequeño, pero es glucosinolatos de sulforafano o glucorafanina, que, como lo hemos visto, es el precursor del sulforafano que necesita la hidrólisis con la mirosinasa. ¿Qué pasa? Que la biodisponibilidad no tiene nada que ver entre el sulforafano directamente, como con Brocosulf, o de tomar el glucosinolato de sulforafano. En España, el mejor suplemento que contiene más glucosinolato contiene un 28 miligramos de glucosinolato por cápsula. Para daros una idea, una cápsula de Brocosulf es el equivalente como mínimo a 10 cápsulas de la biodisponibilidad del mejor suplemento con glucosinolato en España. Y sobre todo es importante decir que cuando tomamos la glucorafina no sabemos si se va a metabolizar correctamente o no. Ahí Sí, está la gran clave, ¿no? Es lo mismo que comer los germinados del brócoli. Es muy posible que sí, pero puede ser que no. Entonces aquí lo que estaba comentando de la diferencia entre una patología y una necesidad y un mantenimiento de la salud. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, yo personalmente, por ejemplo, ahora estoy tomando para hacer una limpieza. Pues si estoy saludable y estoy bien, puedo tomar una vez al año, de vez en cuando me apetezca, para mejorar mi capacidad de desintoxicar, de regular procesos inflamatorios, etc, etc. O puedo comer, o no, y a la vez como mucho brócoli germinado, etc, etc, etc. ¿Sí? Llevo una dieta saludable. ¿Tengo una enfermedad? Pues entonces es cuando hablamos de la biodisponibilidad y la concentración de los principios activos. Pero eso es lo que digo con todas las plantas. No es lo mismo comer la cúrcuma en la comida que tomar una curcumina concentrada y biodisponible. No tiene nada que ver. Es que no podrías, tendrías que comer 10 cucharadas soperas de cúrcuma con pimienta. No sé, ¿quién va a comer 10 cucharadas soperas de cúrcuma al día? Te quedas amarillo al final. Es que no puedes. Entonces, claro, hay que diferenciar, ¿no? Luego otra cosa, si no tienes otra, haz lo que tienes porque es lo que hay. Pero si tienes posibilidad, pues buscas la mejor opción, obviamente, ¿no? Entonces, eso que dice Larry que es importante. Cuando vamos a mirar un suplemento de sulforafano, deben estar hechos con semillas germinadas, deben de establecer la cantidad de sulforafano activo, estabilizado, biodisponible. Un suplemento sin esas características correspondería en cantidad y posibilidad en las mismas cantidades de sulforafano disponibles en un alimento, brócoli o germinado. O sea, es lo mismo tomar la cápsula que comer brócoli o comer germinado de brócoli. O sea, hay que saber eso. Estoy comprando, eso sí que es comprar como germinado de brócoli en cápsula o brócoli en cápsula. Es diferente de un sulforafano biodisponible y estabilizado y que ya te dice, no, esto es lo que te va a llegar. Aún y así, recordemos la importancia de tomarlo con el estómago lleno o con la agua y el bicarbonato para facilitar, ¿no?, esta absorción y que no se transforme en otra cosa, ¿sí? En los nitrilos. Efectos secundarios, que preguntaba la Lourdes, ¿no? O sí. precauciones. Bueno, efectos secundarios es que puede dar males gastrointestinales, principalmente si se come con la barriga vacía, ardor, náuseas, dolor de cabeza, ¿no? Pero sobre todo es por tomar con el estómago vacío. Si se toma con el estómago lleno no suele pasar. De cualquier modo, es interesante empezar con menos, ir subiendo poco a poco la dosificación según la necesidad. Precauciones. Si una persona está bajo tratamiento quimioterápico e intravenoso, deberá utilizar, si utiliza sulforafano, que como habéis visto puede ser muy interesante, entre los ciclos de quimioterapia o post-tratamiento, nunca antes. ¿Por qué? Porque disminuiría la actividad de la propia quimioterapia, ¿sí? Y en la terapia hormonal oral, como el tamoxifeno, por ejemplo, u otros, pues es interesante tomarlo lo más lejos posible, ¿no? Pues yo qué sé, si se toma el tamoxifeno por la mañana, tomar el sulforafano por la noche o viceversa, aunque decir que nuestros procesos de desintoxicación y regulación ocurren más mientras estamos dormidos.
porque el cuerpo está descansando. Entonces, en todo caso, sería más interesante el tamoxifeno por la mañana, que es activo, y el sulforafano por la noche para ayudar a contrarrestar la sobreinflamación, los procesos inflamatorios y los efectos secundarios del tamoxifeno o de los otros inhibidores de los receptores hormonales. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos la presentación. Larga vida y prosperidad y mucho brócoli a todo el mundo. Abrimos para preguntas. Sí, claro. Sí, mientras tanto, para que no haya sido claro, al final eh, puedes poner Brocosulfs también al lado de Serpent Slabs. Vale, sí, sí. ¿Quieres que lo enseñe ahora? Si puedes, sí, porque el nombre a lo mejor no sé si se quedará. Vale, Doctor. espera. Pues gracias, Talita. Espero que os haya gustado y seguro que habéis aprendido al menos por qué el brócoli es tan beneficioso por la salud. Ojo, aquí siempre recomendamos, ¿no? Como de tomar brócoli en el día al día, ¿no? Semillas, germinado ideal. Después, si es brócoli, también bien. Pero personalmente, la gente en mi alrededor no toma brócoli porque pues, por cuestión de logística, por el gusto, porque, o cuando lo toma muy cocido. Esto sí. Esto, a ver, eso desde luego siempre es la recomendación primera, ¿no? Como dice Tarita. Después sí que en casos más patologías o a nivel tratamiento tenemos Brocosulf, que es el único concentrado de sulforafano. Eh, ¿Veis aquí? es muy grande ahora. Sí, sí. Pero que ya tenemos casos, bueno, casos clínicos, resultados clínicos muy, muy positivos. Sí, como decía Talita, que nos comentan, y yo personalmente también lo he experimentado, ardores, a veces ardores, no dolores, pero ardores, especialmente si lo tomas el estómago vacío o que lo tomas con una comida con un pH que lleva un pH ácido, ¿no? Dicho esto, el brócoli en general y Brocosulf es muy fuerte. Una cápsula, para que tengas una idea, una cápsula del Brocosulf tiene, tiene 10 miligramos de sulforafano libre, biodisponible y estabilizado. Eso es la gran innovación que son 20 años de investigación. Tienen 2 patentes para poder estabilizar el sulforafano. Para que tengamos una idea, esta cápsula contiene el mismo sulforafano que 400 gramos de brócoli crudo. Es decir, que cualquier persona que no tenga, pues que le siente mal el brócoli en general, tendrá que cuidar empezando con una cápsula al día y siempre normalmente con la cena, como decía Tarita, y con las comidas, que sean ligeras, con verduras, que no haya un pH ácido. Es un producto que es caro, y ya lo sé, no nos escondemos la realidad, pero cuando digo caro, todo es relativo. Aquí tenéis una dosis garantizada de sulforafano por 80 céntimos al día, concretamente. Está bien, pues evidentemente, como os decía, mejor tomar brócoli a nivel preventivo, semillas. Yo soy de la escuela higienista, no naturista. Dicho esto, hay mucha gente que le puede ser muy útil de tener un concentrado de sulforafano, siempre bajo el aviso, la supervisión de un profesional de la salud, por supuesto. Y nada más, no sé si quieres añadir una cosa, Talita. No, ha sido fantástico, espero que os haya gustado. Agradecer a ti, a Casa Pía, a vosotros que habéis estado ahí del otro lado, Sí, gracias. por vuestra presencia. Un Sí, abrazo bien grande a todas. Y si sí. tenéis alguna pregunta, pues aprovechar. Sí, aprovechar si queréis. No, no, perdón, Natalita, veo que no has puesto los estudios que ahora en Estados Unidos hay
están haciendo ensayos clínicos, ¿no? Con sulforáfano de síntesis para el cáncer de mama. Sí, sí. Pero bueno, es un Es bien libro, interesante. Sí, sí. hay muchos estudios. Realmente he cogido, pues, con su foráfano natural,